Buenos días, hermanos. Qué hermosa mañana, qué lindo, qué bueno poder celebrar a Cristo juntos. Especialmente, como se llama aquí en estas fechas, ¿no? En las que recordamos puntualmente el hecho de que todas las promesas redentoras de Dios se cumplieron en Cristo, en el hecho del nacimiento de Cristo. Es un tema inagotable, es un tema que nuestra familiaridad no nuble nuestra mente y que no perdamos el asombro, porque simplemente es asombroso. Vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y nuestro texto hoy van a ser los versículos 1 al 7. Perdón, Lucas 2. Lucas 2, 1 al 7. Dice así: Aconteció en aquellos días que salió un edicto del César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto a María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amado Señor, te damos gracias por tu inmensa misericordia, por tu amor, Señor, que podemos ver concentrado y que podemos ver representado perfectamente en esto, en el nacimiento de Cristo, Señor, en el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Te pedimos, Señor, que ahora por medio de este texto nos ayudes a ver eso con claridad, que nos ayudes a entenderlo, que sea una verdad, una realidad que pueda quedar clavada en nuestros corazones y que nos asombremos y nos maravillemos de la gloria de tu Hijo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi objetivo con este mensaje es sencillo, es simple. Lo que quiero es que puedas ver al Hijo encarnado de Dios y que al verlo lo adores, lo atesores, lo recibas y que te rindas a Él como tu Señor en obediencia y en fe. Es un objetivo simple, tal vez puede parecer demasiado ambicioso también, pero eso es algo que el Señor puede hacer y que se desencadena al verlo, al ver la gloria de Cristo, del Hijo de Dios eterno encarnado. Así que lo que vamos a intentar es esto, mostrarlo para que podamos verlo. Concretamente a través de estos 7 versículos y en 4 puntos, que creo que son los puntos naturales del texto, aunque en realidad los primeros 3 puntos van a ser paradas para llegar al 4 punto, que es nuestro destino. Es el objetivo al cual nos estamos dirigiendo. Número 1, el tiempo divino. Número 2, el lugar divino. Número 3, el nacimiento divino. Y número 4, el Hijo divino. Esos van a ser nuestros 4 puntos. Comencemos con el primero, el tiempo divino. El texto comienza ahí en el versículo 1, con lo que en primera instancia podría parecer una referencia de tiempo insignificante, ¿no? Porque simplemente dice, aconteció en aquellos días. Y puede que en una lectura apurada pase desapercibido, pero en realidad esto es enormemente significativo, porque aquellos días no eran nada menos que el tiempo de Dios para el amanecer del cumplimiento de todas sus promesas en el Antiguo Testamento concernientes al Mesías prometido, al Mesías que había de venir. Aquellos días fueron el cumplimiento del tiempo. Porque, hermanos,
Desde el momento de la caída, desde el momento en que Adán y Eva pecaron contra Dios, como lo mencionamos el domingo pasado, inmediatamente todo se rompió. Todo se rompió. Lo que era resplandeciente se volvió sombrío, oscuro. De repente todo fue tinieblas. Desde ese instante toda la humanidad cayó a un estado de pecado que lo afecta todo. Afecta todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos. Y así como la humanidad, también toda la creación fue sujeta a maldición. Toda la creación recibió el juicio de Dios y sufre y gime. Pero aún desde esa oscuridad tan espesa que lo cubrió todo, inmediatamente también comenzó a brillar tenue al principio una luz de esperanza. Porque cuando el Señor pronunció su juicio por el pecado, un juicio sobre la humanidad, un juicio sobre la creación y sobre la serpiente, que era el tentador, Él también dijo, hablándole a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esto es Génesis 3:15. Desde el mismo momento en que el juicio por el pecado, los efectos del pecado estaban cayendo con todo su peso, Dios proveyó también una esperanza. Él prometió un Salvador, Él prometió a alguien que sería simiente de mujer, descendiente de mujer, que pisaría la cabeza de la serpiente antigua en un juicio eterno y definitivo y que traería esperanza para la humanidad, porque vendría a revertir todos los efectos terribles del pecado. Eso está en Génesis. Y desde ahí en adelante, en todo el Antiguo Testamento, en todo el avance de la revelación progresiva que se fue ramificando a través de los años, lo que vemos son dos cosas. Por un lado, vemos cómo el pecado se extiende y lo contamina todo. Vemos que los efectos del pecado son aún más profundos de lo que podemos pensar. Siempre son más profundos de lo que podemos pensar. Vemos cómo el pecado está arraigado, profundo en nuestros huesos. Vemos que estamos totalmente depravados, que somos pecadores sin remedio y que de nosotros no puede salir ninguna otra cosa que no sea pecado, que no sea maldad. Eso es lo que emana nuestro corazón. Pero por otro lado, y paralelamente a esto, a esta oscuridad que se extiende y que se profundiza, también va acrecentándose esa esperanza que empezó tenue. Esa esperanza que nació ahí, en el mismo instante de la caída, porque como un hilo de luz que se va engrosando, que se va ensanchando, en medio de ese telón de fondo negro, que es el problema del pecado y el juicio de Dios por el pecado, vemos que la figura de este Salvador, el descendiente de mujer, se va aclarando a medida que se van añadiendo profecías sobre él. Se va aclarando, se va haciendo más completa, más nítida. Cada libro del Antiguo Testamento, cada párrafo ahí, cada historia inspirada por Dios, a la vez que va asesinando la posibilidad de que nosotros podamos hacer algo por nosotros mismos para resolver el problema, a la vez de que va mostrando cuán grave es el problema del pecado y del juicio de Dios, también va arrojando más y más luz sobre esta figura única y cada vez más única, que es la esperanza, que es este descendiente de mujer. Los profetas, los autores bíblicos hablan de él. Se escriben cientos de profecías sobre él. Se dice todo tipo de cosas sobre cómo iba a ser y cómo es que iba a llevar a cabo esa redención. Y así es que en el Antiguo Testamento vemos que que es simiente de mujer, también va a ser un rey eterno, que él va a ser la vara de justicia, que él va a ser el juez del mundo. Vemos que él iba a ser el león de la tribu de Judá. Esta figura prometida desde Génesis 3 sería la luz del mundo, la estrella de la mañana, la esperanza de las naciones, que sería admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, que sería Emmanuel, Dios con nosotros, que él era Adonai, el Shaddai, que él era el ángel de Jehová. También vemos que sería un redentor, a quien nuestros ojos resucitados podrían ver, y no los de otros, como dice Job. Vemos que él sería el pastor de Israel y de las naciones, cuando los líderes y los sacerdotes de Israel no cuidaron al pueblo, no, por el contrario, abusaron del pueblo. El Señor dijo, yo mismo voy a ser el pastor. Él dijo en Ezequiel 34, yo mismo buscaré mis ovejas y valeré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día en que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por ellas, por mis ovejas, y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Yo
Apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré a la enferma, pero destruiré a la engordada y a la fuerte, las apacentaré con justicia. Más adelante dice, libraré mis ovejas y ya no serán presa, juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Ezequiel 34, 22 en adelante. La simiente de mujer prometida en Génesis 3 sería este buen pastor, el pastor davídico dispuesto por Dios para cuidar del rebaño y para apacentar el rebaño. Vemos que él sería la piedra angular. Él es llamado el deseado, que él sería el fundamento seguro, el amado, la gloria de Israel, la consolación de Israel, el esplendor de Dios. El Antiguo Testamento también anticipa que sería un varón de dolores, un siervo sufriente. Isaías 53 describe cómo esta figura prometida iba a ser un siervo de Dios inocente que vendría y que pagaría por nuestros pecados, con su propio sufrimiento. Isaías 53. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno en quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que llevaba al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Y con los transgresores fue contado, y llevó el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. Él, esta figura que se va completando, sería un siervo sufriente, alguien que cargaría sobre sí mismo el juicio por nuestras iniquidades, alguien que pagaría el precio, alguien que sería molido por nuestros pecados, alguien que cargaría sobre sí el castigo que nos correspondía a nosotros. Y por medio de eso, nosotros somos sanados y reconciliados. También vemos que este descendiente de mujer que viene a restaurar las cosas sería el mediador del nuevo pacto, que sería la vid verdadera, el refugio del pueblo, la fuente de vida, la roca eterna, el libertador, el restaurador, el maestro de justicia, la torre fuerte, la puerta del rebaño. Todas estas son descripciones de esta figura que se van acumulando en el Antiguo Testamento. Además, Él sería quien apuntan todos los símbolos de la historia de Israel. Él es el Éxodo. Él es el Éxodo. Él es el Cordero Pascual. Él es el maná del cielo. Él es la nube de día y la columna de fuego de noche. Él es el tabernáculo. Él es el templo. Él es el sacerdote eterno, según la orden de Melquisedec. Él es el cumplimiento de los oficios de rey y de profeta. A Él apuntaban los jueces de Israel. Los jueces prefiguraban a este Salvador prometido, a este libertador. El Antiguo Testamento anticipa que este prometido que llegaría iba a ser alguien mayor que Abraham, mayor que Isaac, mayor que Jacob, mayor que los patriarcas, que iba a ser alguien mayor que Moisés, mayor que Josué, mayor que Elías y que todos los profetas, que iba a ser alguien mayor que David. De alguna manera se anticipa que iba a ser alguien incomparable, alguien sin precedente, alguien como nadie. Esta figura tan esperada, tan deseada, iba a ser el heraldo de las buenas nuevas, el cetro de Israel, el renuevo de vida. Me gustaría tener más palabras para describirlo, pero en definitiva, Él es el Mesías. Todas estas cosas se encerraban dentro del concepto de Mesías. Así es el Mesías prometido por Dios. La única esperanza para el pecador, el único Salvador posible. Y estas palabras de nuestro texto en aquellos días son breves, pero tienen sobre ellas todo el peso
del Antiguo Testamento, desde Génesis 3 en adelante. Todo el peso de la revelación bíblica acerca del Mesías. Todo el peso de la expectación que se acumuló en toda la historia desde la caída hasta ese punto. La expectación por la llegada de ese prometido que nos libraría del pecado. De aquel día del cual se habló durante tanto tiempo. Estas palabras en aquellos días están diciendo que por fin llegó el tiempo divino, preparado desde la eternidad por nuestro Dios soberano. Esas palabras en aquellos días están diciendo que el tiempo tan esperado había llegado. El tiempo de aquellas promesas en las que el pueblo de Dios se había refugiado por siglos y siglos, en las cuales se había refugiado mientras estaba en el exilio en Babilonia, y durante toda esa historia había llegado. Estas palabras en aquellos días están indicando que la hora de la aparición del Mesías, ese descendiente de mujer, el prometido y amado y esperado, había llegado. Para que se llevara a cabo lo que Dios había prometido hacer a través de él. Pablo le dijo a los Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y lo primero que tenemos que saber respecto al nacimiento de Jesús es que no fue casual. Esto que vemos acá en el texto no fue casual, no fue una coincidencia. Esto que hemos narrado acá, las cosas que sucedieron, cómo sucedieron, cuándo sucedieron respecto al nacimiento de Jesús, no fueron un accidente de la historia. Aquellos días en particular fueron el tiempo divino designado soberanamente por Dios para que estas cosas sucedieran. Eventualmente ese momento tan esperado llegó. Ese momento llegó. Segundo punto, no solo el tiempo divino, sino también el lugar divino. Y espero, hermanos, que ver estas cosas nos ayude a que lleguemos a amar la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Él tiene soberanía sobre todo. Porque en ese texto vemos que incluso el emperador de Roma, César Augusto, que prácticamente era el gobernador de todo el mundo conocido, posiblemente la persona más importante, poderosa, influyente de aquel tiempo, aquel que era adorado como un dios, incluso él también estaba bajo el poder soberano, bajo el gobierno soberano del verdadero Dios. Proverbios 21:1 dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Y así es. Dios tiene al César en su mano para que emita un decreto que es funcional a su voluntad divina. Dios dispuso en el corazón de César Augusto que haga un censo. Un censo. Así es como lo hizo el Señor. César Augusto decretó que todos los habitantes vayan a sus ciudades de origen, a sus ciudades natales, y se registren ahí. Y ese fue el medio que Dios utilizó para que el nacimiento de Jesús sea en un lugar exacto donde Él soberanamente había establecido que sucediera. Así fue, ven. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigieron a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. José y María, estando embarazada, esta pareja joven, emprende un viaje largo desde Nazaret hasta Belén, que es el pueblo natal de José, y que era el pueblo del rey David, para que se cumpliera providencialmente lo que el Señor había determinado. El Señor usa providencialmente esto para que este bebé nazca en Belén, el lugar exacto donde el Antiguo Testamento anticipó que nacería el Mesías. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efratá, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y de nuevo, todo este asunto del censo decretado por César Augusto no es un detalle insignificante de información irrelevante. El Señor incluye esto en el texto que Él inspiró por algo, porque cuando llegamos a este punto, después de haber leído todo el Antiguo Testamento, todo esto, absolutamente todo este relato, todos estos detalles, todo lo que se narra, nos tiene que sonar. Todo el tiempo mientras leemos este texto, mientras leemos la narración de Lucas, tienen que sonar nuestras alarmas por todos lados. Y de esto están hablando, de esto es lo que hablaron los profetas. Tienen que hacer las conexiones en nuestra mente, ¿no? De esto hablaron los profetas. A esto se referían los profetas. Belén, de esto habló Miqueas.
De esto habló Miqueas respecto al Mesías. El tiempo llegó. El evento del cual ellos hablaron, que anticiparon, en todas las escrituras está sucediendo acá y ahora, en esta narración. Se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Punto 3, el nacimiento. A María se le había anunciado claramente cómo iba a ser el asunto de su embarazo. Cuando el ángel le anunció que iba a dar a luz, ella le preguntó cómo sería posible, porque era virgen. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Se le dice que va a ser un nacimiento virginal, milagroso, un nacimiento divino. Y Lucas no nos habla de José, pero Mateo sí nos habla de José. María está embarazada, pero él sabe que ese bebé no es suyo. Ellos todavía no se casaban, estaban comprometidos, y él sabe que por supuesto no habían tenido relaciones prematrimoniales. Las conclusiones posibles para él no eran muchas. Debió haber estado con alguien más. Mateo 1:19 dice: entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Las costumbres exigían que él la repudie públicamente, y eso conllevaría no solamente la deshonra pública masiva sobre ella, sino que también conllevaría un castigo severo para ella. El texto dice que José era justo, que era compasivo y que no quería hacerle eso. Y por eso quiso dejarla en secreto. Y ahí estaba él, en su cama, dándole vueltas a la idea. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Después José se despierta, le cree a Dios y obedece, recibe a María como esposa, y el versículo 25 lo deja claro. Dice: y la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Este fue un nacimiento divino, un nacimiento milagroso, orquestado otra vez soberanamente por Dios para la llegada de este niño, de este hijo descendiente de mujer. Entonces acá vemos que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, en Belén, en la ciudad de David, la Virgen María va a dar a luz al Hijo de Dios, aquel que había sido prometido en la Escritura. Y el texto sigue así: sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y Mateo resume la narración así: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El tiempo designado, el lugar designado, el nacimiento designado, todo para conducir a este cuarto punto, que es el gran asunto de todo esto: la llegada del Hijo divino. Esta es la manifestación de la encarnación del Dios eterno. Y como les decía al principio, hermanos, no dejen que su familiaridad con el nacimiento de Jesús nuble sus mentes y apague sus alabanzas y apague su asombro, porque esto es fascinante, es simplemente fascinante, es sorprendente. Dios adquiriendo naturaleza humana, tomando naturaleza humana e ingresando a este mundo en carne humana. Grudem, en su teología sistemática, dice esto: la encarnación es por lejos el milagro más asombroso de toda la Biblia, mucho más asombroso que la resurrección y más asombroso incluso que la creación del universo. El hecho de que el infinito y omnipotente Hijo eterno de Dios se hiciera hombre y se uniera a una naturaleza humana para siempre, de modo que el Dios infinito se hizo una persona con el hombre finito, es simplemente asombroso. Esto permanecerá por la eternidad como el milagro y el misterio más profundo de todo el universo. Hermanos, me gustaría mucho que después, cuando lleguen a sus casas, lean de vuelta Lucas 2, 1 al 7, y que oremos para que el Señor nos permita darnos cuenta de lo que esto significa, para que veamos por lo menos un poco
lo sorprendente que es la encarnación. Y quisiera aclarar algunas cosas con respecto a esta doctrina. Y en primer lugar, Jesús es completamente Dios. Jesús es completamente Dios. La Biblia enseña que solamente hay un Dios verdadero, que existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En toda la eternidad pasada y futura. Dios existió, existe y va a existir como un Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios que existe en tres personas por siempre, desde siempre y para siempre. Y como tal, este Dios trino no tiene necesidades de ningún tipo. Él es autosuficiente, Él es autoexistente, Él es completo en sí mismo. Él está satisfecho y completo en sí mismo, complacido en sí mismo. Dios es Dios en sí mismo y no necesita de la creación para ser Dios. Él es el gran yo soy, no necesita criaturas. Él no necesita la devoción de sus criaturas para ser quien es. Él existió siempre en una armoniosa y complaciente relación de amor y comunión dentro de la Trinidad. Él existió siempre pleno y feliz, gozoso en una relación de perfecto amor y compañerismo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es amor y siempre fue amor. De nuevo, Él no requiere de las criaturas para ser quien es. Nadie puede enseñarle cómo amar o cómo ser feliz, porque Él ha sido eterna e infinitamente amado y feliz desde siempre. Él ha sido amado y feliz desde siempre en la comunión de la Trinidad, en la comunión intratrinitaria, desde siempre, desde los siglos de los siglos de los siglos. Tengan en cuenta la naturaleza de Dios, hermanos, para ver cuán asombroso es entonces que la segunda persona de Dios viniera de eso a esto. Él estaba en la gloria, en la gran gloria, y vino a esto. Él no tenía necesidad ni obligación. Sin embargo, la unidad trinitaria creó el mundo. El Espíritu de Dios se movía por el abismo y el Padre habló y la palabra, el Logos, el Verbo, salió. Y la creación sucedía. Y me encanta cómo Juan habla de esto, porque él dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, 1 al 3. Pablo también lo menciona, él dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Colosenses 1, 16 y 17. Jesús es plenamente Dios. Toda la plenitud de la deidad habita en Él. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Esta es la segunda persona de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Hermanos, todos los atributos de Dios son sus atributos. El Hijo es omnipotente, todopoderoso, inmutable, eterno, omnisciente, soberano. Él tiene toda la autoridad divina. Él puede ordenar que las cosas sucedan. Él tiene autoridad para perdonar pecados. Él comparte la gloria divina. Así como es del Padre, es suya también. Él es digno de adoración. Y un día toda rodilla se va a doblar en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. El Hijo de Dios es plenamente Dios. Y en la encarnación se hizo plenamente hombre. Y eso es maravilloso. A su naturaleza divina le añadió naturaleza humana. Y en el momento en que tomó forma de hombre, Él voluntariamente se despojó, se vació, no hizo uso de algunos de estos privilegios divinos de los cuales Él era digno como Dios. Filipenses 2. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Al añadir naturaleza humana a su naturaleza divina, podemos decir que Él es plenamente Dios y Él es plenamente hombre. Qué misterio tan enorme este. Y mientras caminó por esta tierra en su cuerpo de hombre, Él se cansó, Él tuvo sed, Él tuvo hambre.
Nació como un bebé y creció y con el tiempo se fue haciendo fuerte. Él tenía una mente humana y cuando era chiquito no sabía muchas cosas y a medida que crecía aprendía sabiduría. Él había entrado en las limitaciones de este mundo y de este cuerpo humano. En ese tiempo él tenía un conocimiento ilimitado, las cosas que sabía se las revelaba el Padre en su Espíritu Santo. Él tuvo un alma atribulada, él tuvo emociones, él lloró y también fue tentado como nosotros, pero sin pecado, porque él permaneció perfectamente obediente. Él era el Hijo de Dios que se hizo hijo de María. Hijo de Dios e hijo de María, naturaleza divina y naturaleza humana. Y esto es lo que lo hace magníficamente único. Las Escrituras anticipaban que el Mesías sería único. Esto es, en esto cobra sentido el hecho de que Él es el Mesías, el único capaz de salvar a su pueblo del juicio de Dios por sus pecados. Las Escrituras decían que el Mesías iba a ser simiente de mujer, el pastor, el juez, el sacerdote, el siervo sufriente, el castillo fuerte, que iba a ser mayor que Moisés, que Josué, que David, que Elías. Alguien extremadamente único. Bueno, ese día llegó, está acá, es Jesús. El Hijo eterno y divino de Dios, que se hizo descendiente de mujer. Por eso no hay nadie como Él. Y por eso en ningún otro hay salvación. Pedro dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Exactamente esto es lo que dijo Él mismo, con sus palabras, cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Solo Él, solamente Él y nadie más que Él puede salvar. ¿Por qué es tan exclusivo? Podría preguntar alguien. Y la respuesta es que en primer lugar, solo Él fue enviado por el Padre para tal propósito. Solo Él es el ungido para este propósito. Que, comentario al margen, ungido significa Mesías o Cristo. Solo Él es el Mesías, solo Él es el Cristo, solo Él fue enviado por el Padre para expiar por nuestros pecados. Pero además, solamente Él estaba calificado para hacerlo, porque el mediador necesariamente tenía que ser divino y humano. Pablo dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Solo Él es el mediador de un nuevo pacto con su sangre, quien resucitó para establecerlo eternamente, como dice el autor de Hebreos. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Él no era como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Solo en Él hay salvación, porque solo Él es el Hijo de Dios, que se hizo hijo de María, y que fue crucificado por nuestros pecados y que recibió sustitutivamente la ira que nosotros merecíamos de una vez y para siempre. Solo Él era capaz de ser ofrecido como un sacrificio apto y agradable a Dios. Solo su vida era una vida tan valiosa como para que sea suficiente. Y solo Él resucitó. Y solo Él podía hacer esto. Solamente Él podía habernos reconciliados y solo Él podía llevarnos hacia Dios. Solo por medio de Él, solo por medio de su obra. Es posible que un día llegue la consumación perfecta de los planes de Dios, donde toda la creación va a ser restaurada y donde todo el pueblo de Dios, por medio de Él, limpio y sin mancha, va a habitar junto a Él, delante de Él, en su presencia. Este Mesías, este Salvador glorioso, único, incomparable, este en quien se concentran todas las promesas de Dios, este que constituye la esperanza que Dios le dio a la humanidad, es este niño que nació y que acá en el texto está envuelto en pañales, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Contémplenlo, adórenlo, atesórenlo. Este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Amado Padre y Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por este regalo del Evangelio, por esta redención que es tan enorme, tan profunda, tan inexplicable, tan inentendible. Es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Es inabarcable para nuestra mente, Señor. Te pedimos que nos ayudes
a entenderla más profundamente, que nos ayudes a que podamos recibirla y atesorarla con nuestros corazones. Te pedimos que nos ayudes a ver al Hijo, que no solamente veamos y entendamos las cosas de manera superficial e intelectual. Sabemos que eso lo puede hacer cualquiera. Te pedimos que nos ayudes a verlo con los ojos de nuestro corazón y que podamos ver al Hijo como Él es, en esta naturaleza tan gloriosa, como el Hijo de Dios y el Hijo de María, como aquel que es el Dios eterno y que se hizo hombre. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.